la relatividad especial trata con sistemas de referencia en los que la rapidez es constante. Es una constante. Es decir, no estamos con movimiento acelerado ni estamos trabajando con campos gravitacionales. Entonces, ¿quién fue el primero que habló sobre el movimiento relativo? La historia, pues, lo atribuye a Galileo Galilei. Ya vimos esta cuestión de que después de Galileo, Newton propuso 3 leyes de la naturaleza. Ya sabemos, 3 leyes del movimiento, aparte de la gravitación universal. Hay 2, primera, segunda y tercera ley de Newton. Newton. Entonces estas leyes, la primera dice que todo cuerpo permanece en reposo o en estado de movimiento con velocidad constante mientras no se le aplique una fuerza para modificar ese movimiento. Entonces a esta también se le conoce como ley de la inercia, es decir, un cuerpo se puede mover por su propia inercia, como la Tierra está girando por su propia inercia. Entonces, mientras más masa, más inercia, más difícil es detenerlo. La segunda ley de Newton nos dice que el cambio en el movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Cambio en movimiento es aceleración. Masa, m sería la masa del objeto. La tercera ley de Newton nos dice que a toda acción, a una fuerza de acción, corresponde una reacción igual y en sentido opuesto, como vectores. Es decir, si tú tienes un vector así y le aplicas una fuerza a un objeto, este objeto responde aplicando una fuerza en sentido contrario. Bueno, estas son las leyes de Newton. Lo que se descubrió es que las 3 leyes de Newton eran invariantes bajo transformaciones de Galileo. Es decir, si tú pasas de un sistema de referencia a otro, se les llama sistemas de referencia inerciales. Digamos que este es mi sistema O', o marco de referencia O'. Y hay otro marco de referencia O, existe otro marco O' que se mueve con respecto al sistema O, al sistema de referencia O. Este se está moviendo con una velocidad v. Ahora, en el sistema O, XY, o Z, XY, Z, y este sería el sistema O', entonces sería X', Y'. Entonces, digamos, si yo quiero saber las coordenadas, conocer las coordenadas de un objeto con respecto a O, sus coordenadas serían X, Y. Pero si quiero saber las coordenadas con respecto al sistema O', serían X', Y'. Agregaríamos una Z si estuviéramos trabajando en el espacio, no en un plano, en el espacio cartesiano. Este es un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces solo agregaríamos la letra Z para la tercera coordenada. Ahora, según Galileo, si yo quiero saber si el sistema O' solo se mueve en la dirección de X, del eje X, entonces la única coordenada que se modifica sería X. Y y Z no cambian, es decir, la altura de este objeto es la misma para los dos sistemas de referencia. Bueno, aquí vamos a suponer que este eje coincide con el X, X' con X. Entonces la altura sería la misma, la coordenada en Z también sería la misma. La única que cambiaría sería la coordenada en X. Ahora, entonces para Galileo las transformaciones, o para Newton, se podía pasar de un sistema a otro simplemente agregando un término. Por ejemplo, si yo quiero las coordenadas con respecto al sistema O', al marco de referencia O', X' lo obtengo sumándole a X, a la coordenada en X, el producto B por T. ¿Por qué? Porque distancia es velocidad por tiempo. ¿Cómo es esto? Pues porque velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, si yo quiero distancia, el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Y me queda entonces que distancia es velocidad por tiempo.
Pues por eso sale este término. Este término es equivalente a una distancia. La distancia que recorre el sistema O' en el tiempo t. Pues por eso se agrega eso. Y' no cambia, ya dijimos. Z' tampoco cambia, porque el sistema no se está moviendo con respecto a Y ni con respecto a Z. Entonces solo la única que se va a cambiar es el tiempo. Y el tiempo, en un sistema de Galileo, en un marco de referencia de Galileo, el tiempo es el mismo medido desde cualquier sistema o marco de referencia, desde cualquiera de los dos. Esto es transformaciones de Galileo. Vamos a continuar. Aquí tenemos las ecuaciones de Maxwell, que son equivalentes a las ecuaciones de movimiento de Newton. La única diferencia es que estas se aplican al electromagnetismo, a las ondas electromagnéticas y a los fenómenos electromagnéticos. Básicamente, esta nos dice que la carga encerrada, la densidad de carga encerrada por una superficie de Gauss, que es una superficie imaginaria, nos va a decir qué tan fuerte es el campo, la intensidad del campo eléctrico y en qué dirección va. Este es el campo magnético. Nos dice que si encierras un imán, todo el flujo magnético que entra, sale, y entonces la suma me da cero. Este nos dice que el campo magnético siempre va a ser perpendicular al campo eléctrico. Este se llama rotacional. Estas son ecuaciones diferenciales, tienen que ver con cálculo de derivadas. Aquí el rotacional del campo B también me produce un cambio en el campo magnético y una corriente de desplazamiento. Bueno, entonces un campo magnético variable puede producir un campo eléctrico perpendicular a él, y un campo eléctrico variable puede producir un campo magnético perpendicular a él, y por eso se generan también las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Ahora, estas ecuaciones no son invariantes bajo transformaciones de Galileo. Entonces, Henry Lorentz tuvo que deducir nuevas ecuaciones, nuevas transformaciones bajo las cuales las ecuaciones de Maxwell no cambiaran su forma, porque estas son leyes naturales, no deben de cambiar, no deben de depender del marco de referencia con respecto al cual estoy midiendo. Entonces dedujo estas. Si observan, parecen muy complicadas, ¿no? Básicamente nos dice lo mismo, que para calcular la posición con respecto al marco O', yo tengo que hacer estas operaciones. Vean, esto era para Galileo, entonces agregó este término. A esto se le llama factor de Lorentz. 1 dividido entre esta raíz cuadrada es el factor de Lorentz. Entonces, lo mismo para el tiempo prima, lo mismo. Ahora aquí aparece un término entre la velocidad de la luz, que es la letra C. Entonces, aquí va a depender de qué tan rápido me muevo con respecto a la velocidad de la luz, porque si mi velocidad es pequeña, este término va a desaparecer, se va a hacer cero, o casi cero. Entonces yo voy a ver que el tiempo en un marco de referencia y en el otro es el mismo. No va a haber ningún efecto relativista. Estas son directas para pasar del marco O al marco O'. Y estas son inversas para pasar del marco O' al marco de referencia O. Vamos a continuar. Entonces en su época lo más rápido eran los trenes. Estamos hablando del año 1900 aproximadamente. Y entonces él se imaginó que él podía elegir un sistema O, marco de referencia O, con respecto al cual estaba observando o estaba midiendo fuera del tren una persona que estaba parada y que lo veía pasar con una velocidad muy rápida, cercana a la velocidad de la luz. Si la velocidad es menor, mucho menor, ya no se observan los efectos relativistas. Ahora, dentro del vagón había otro observador, a este le llamamos O', en este marco de referencia en movimiento con velocidad constante. Dentro del vagón, el disparador, el que está observando dentro, solo ve que sube, acá hay un espejo y se refleja y baja. Es decir, recorre esta distancia, ida y regreso, porque el tren se está moviendo a la misma velocidad, tanto disparador como espejo, a la misma velocidad todos. Entonces el observador dentro solo ve que sube y baja. ¿Qué distancia recorrió cuando subió? Pues la velocidad de la luz por el tiempo
A eso le pusimos prima porque estamos en el sistema de referencia prima. Igual a la altura del vagón L. Ahorita no nos interesa el regreso, ¿no? Nada más queremos saber cuántas distancias. Ahora, con respecto al observador O, fuera del tren, que está parado y ve al tren pasar a gran velocidad, él en realidad vio que el disparador mandó el haz en un ángulo. ¿Por qué? Porque para la luz le lleva un tiempo en ir de aquí hacia arriba, de tal manera que cuando sube, el espejo ya se movió con respecto a este. En realidad, el de afuera ve que todo el tiempo los dos avanzan así, pero la luz va en este ángulo por el movimiento del tren. Si calculamos la velocidad, la distancia que recorrió este por el teorema de Pitágoras, la velocidad es t, porque la luz recorrió este en un tiempo t. Ajá. En un tiempo t recorrió esta distancia. Aquí es donde se aplica que la velocidad de la luz es constante. ¿Sí? Vale lo mismo para este que para este. Pero si eso es cierto, ahora el que tiene que cambiar es el tiempo o la distancia que estamos midiendo para que la velocidad de la luz se mantenga constante. Entonces, si observan, por el teorema de Pitágoras tenemos que sacar una raíz cuadrada de este al cuadrado, L, más este al cuadrado, la distancia que recorre el tren en un tiempo t. B por t, pero al cuadrado. Por eso se elevaron estas al cuadrado. Si elevamos estos al cuadrado, si elevamos este al cuadrado, obtenemos este. Cada uno al cuadrado, ¿no? Si elevamos este al cuadrado, obtenemos este, y de este lado el cuadrado elimina la raíz. Entonces aquí ya no aparece la raíz cuadrada. Continuamos. Entonces, estas dos se obtuvieron de estas dos, al elevar al cuadrado. Ahora, observen que L cuadrada aparece en los dos términos. Entonces, como L cuadrada es esto, con T', puedo sustituirlo aquí. Aquí está. Lo demás permanece igual, ¿no? Ahora, T', estos dos tienen en común T cuadrada. Entonces los puede pasar del mismo lado. Este pasa restando y este se queda solo. Nada más que ya lo anoté de este lado porque se quedó solo. Y como este pasó restando, quedaría así. La resta. Este es este. Y este al pasar restando queda así. Ahora, T', yo quiero pasar este C cuadrada para quitarlo, dividiendo estos dos. Al dividir entre este me da 1. Este T cuadrada ya lo factoricé acá. Es factor común, entonces ya lo puse acá afuera. B cuadrada entre C cuadrada, porque este también pasó dividiendo a este, me queda esto. Ahora, al sacar raíz cuadrada, se elimina el cuadrado de este. Y me queda T', que sería este. Al sacar raíz cuadrada me queda T, que sería este. Y este, su raíz cuadrada me quedaría este. ¿Por qué está abajo y aquí estaba arriba? Porque este pasó dividiendo. Cuando lo pasé para acá, bajo T' pasó dividiendo. Y quedó esto. Esta ecuación es equivalente a las ecuaciones de transformación de Lorentz. Es parecida, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué es esto? Gamma es el factor de Lorentz, se conoce como factor de Lorentz. Es 1 dividido entre raíz de 1 menos b cuadrado entre c cuadrado. Entonces aquí nos damos cuenta que si la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, este término se hace 0 y nos queda raíz cuadrada de 1, 1 entre 1, 1. Entonces el factor de Lorentz valdría 1. Y entonces el tiempo en cualquiera de los dos sistemas de referencia sería el mismo, mediría lo mismo. Yo no vería ningún efecto relativista, ¿verdad? Ahora, si 1 entre esta raíz es el factor de Lorentz, yo puedo escribir mi ecuación como T igual a gamma por T'. Perdón. El tiempo medido es igual a gamma por T'. Si el tren se mueve a una gran velocidad, entonces el factor de Lorentz ya no es 0. Va a ser mayor que 1, ya no es 1, perdón, va a ser mayor que 1. Entonces el tiempo que mide el observador fuera del tren siempre va a ser mayor que el tiempo que mide el observador que va dentro del tren.